buenas. Un abrazo grande. Hoy día ya nos vamos a introducir después de haber aprendido qué es lo que es inversión y qué es lo que es un proyecto. Para los que no se acuerdan, vamos a repasar qué es un documento, qué representa. El estado en que está desde una idea hasta que el proyecto está muerto. Representa el estado que hay en un determinado momento. Y así como nosotros las personas vamos a describir sus partes, aquí también. Entonces, en general siempre los proyectos, independientemente de su etapa de desarrollo que tengan, después vamos a hablar en la próxima clase un poco más de sus etapas de desarrollo, vamos a ver que los proyectos siempre tú los presentas, y los presentas ¿cómo? Primero, la formulación del proyecto. ¿Qué significa formularlo? Es decir, ¿con qué fórmula, solución o acción vamos a solucionar un problema económico? Uno invierte para solucionar problemas económicos, no puede hacer gustito. ¿Estamos? Y eso significa que uno tiene que, en la formulación del proyecto, partir de un diagnóstico, de un estudio previo que se haya hecho, donde se especifique y podamos ver cuál es el problema y con qué proyecto o acción de inversión vamos a solucionar ese problema económico. Esa parte, que es la que vamos a ver hoy día de alguna manera, se llama formulación del proyecto. Habiendo sabido con qué vamos a seleccionar, cuál es la alternativa seleccionada de solución al problema, es decir, que ya lo tenemos formulado, vamos a preparar el proyecto. Vamos a ver cómo funciona en el mercado, nos vamos a responder lo que ustedes alguna vez aprendieron, las respuestas que da la economía. ¿Quiénes? En este caso, ¿para quiénes? Y quiénes lo hacen y para quiénes es el proyecto. Después vamos, ¿cómo? ¿Con qué técnica? Y ahí vamos al estudio técnico. Después vamos a la parte organizacional y legal, a la parte interna del proyecto, y después nos vamos a ver cómo nos relacionamos con el tema medioambiental. Todo eso es preparar el proyecto, porque ahí vamos cambiando. No lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así, porque así sale más eficiente o así sale más eficaz. Con esto soluciono solo el 10% del problema, necesito solucionar más, un 30, un 40, porque me está saliendo muy caro no solucionar el problema. Cuando estoy hablando de caro, de barato, jóvenes, en economía no todo es plata. Acuérdense que vimos la clase anterior que el recurso financiero es solo una parte, un tipo de recurso de todos los recursos. ¿Ya? Ahora, y habiendo preparado el proyecto, lo evaluamos. O sea, tenemos 3 grandes partes donde vamos a presentar un proyecto. La formulación, la preparación y la evaluación. La formulación es cómo vamos a solucionar el problema y qué problema es el que necesitamos solucionar. Después la preparación, cómo es el proyecto por dentro y cómo se relaciona con el afuera. Y después la evaluación, ¿vale la pena o no vale la pena el proyecto? Evaluamos. Y vamos a recomendar al inversionista, que puedo ser yo, puede ser la universidad, puede ser el gobierno regional, puede ser un inversionista privado, puede ser una minera, una empresa, etc. El inversionista puede ser asumir cualquier institucionalidad. Entonces vamos a partir formulando el proyecto.
Formular el proyecto significa que vamos a hacer un diagnóstico. Con el diagnóstico vamos a hacer un árbol de problemas y de soluciones que después va a pasar a anexo. Lo que pasa es que es una herramienta para poder descubrir y tener claro cuál es el problema. Cuáles son las causas que tiene el problema y para dónde va si lo solucionamos. Con eso vamos a definir el problema. La definición del problema no va en anexo, va en el proyecto propiamente tal. Después vamos a ver ese problema, ¿qué alternativas de solución tiene? Y si yo encuentro una solución que es la mejor, ¿con qué acción voy a solucionar? Voy a hacer esa solución. ¿Voy a invertir? ¿Voy a mejorar la gestión? ¿Voy a aumentar los dineros para poder comprar más materias primas, para operar? ¿Cómo es la alternativa de solución que tengo? Y listada todas las alternativas de solución, vamos a, de alguna manera, evaluar cada una para poder seleccionar una alternativa. Y esa alternativa que vamos a seleccionar es la que vamos a pasar a preparar después. Entonces, la formulación del proyecto tiene el diagnóstico, el árbol de problemas y soluciones, la definición del problema, las alternativas de solución con el árbol de soluciones y fines, y la selección de alternativas, y dentro de la selección de alternativas especificar muy bien la acción. ¿Por qué inversión y no mejorar la gestión o los costos de operación? Habiendo seleccionado una alternativa de solución que es de inversión, porque podemos haber seleccionado una que no es de inversión, entonces no vamos a hacer proyecto de inversión. Pero sí vamos a hacer proyecto de inversión, entonces vamos a preparar. Y la preparación tiene 4 capítulos o componentes. Vamos a estudiar el mercado, tanto del queque, es decir, del producto que vamos a producir con esta inversión, y como el mercado de abastecimiento, si es que hay algún producto, un bien o servicio que son relevantes e indispensables para el proyecto y que es difícil conseguirse, entonces hay que estudiar ese mercado de abastecimiento. Por ejemplo, si yo voy a tener un molino, yo tengo que estudiar el mercado del trigo, porque es relevante. Bien. Entonces, el estudio del mercado. Después y ahí en el estudio de mercado vamos a estudiar la demanda, la oferta, los precios y la comercialización. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los consumidores? Porque todo eso tiene costo. Entonces, preparar el proyecto significa estudiar todos los esfuerzos y costos que tiene que hacer un proyecto para que valga la pena. El segundo capítulo es el estudio técnico, donde vamos a aprender cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué tecnología? Lo vamos a hacer artesanal, análogo, digital, satelital, etc. Electromagnético. ¿Cómo diablo, con qué tecnología vamos a trabajar? Y por lo tanto, ¿cómo lo vamos a producir? Y ahí tenemos que hacer todo lo que es el bloque de producción. Si hay que construir algo o determinar áreas de territorio para poder ejecutar ciertas cosas, necesitamos hacer un programa técnico arquitectónico. Es decir, cuáles son los espacios reales o virtuales en los que hay que trabajar. Después de eso nos vamos a ir al tercer capítulo que se llama Estudio Organizacional y Legal. Y en el estudio organizacional y legal vamos a estudiar cómo nos vamos a organizar. ¿Va a haber jerarquía o va a haber círculos de poder?
dentro de la institucionalidad. ¿Y cómo nos vamos a arreglar con la parte legal que también tiene costo? Y la organización también tiene costo. Y cuando estudiamos la organización, vamos a estudiar la parte administrativa. ¿Cómo administramos el personal y la finanza? ¿Cómo lo hacemos con esos costos administrativos? Y el último capítulo es el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental significa estudiar cuáles son los costos en que nos exige la sociedad para no dañar o dañar lo menos posible el medio ambiente. Y cuando estoy hablando de medio ambiente, estoy hablando del medio físico, biótico y socioeconómico. Físico, tierra, agua, aire. Biótico, flora y fauna. Y socioeconómico, mercados, personas, sociedades, patrimonio, demografía, desarrollo de las personas. Con estos 4 capítulos vamos a preparar el proyecto y vamos a preparar presupuestos que nos permitan tener los costos listos, tanto de ingresos, cuánta plata o beneficios vamos a tener, a qué precio vamos a calcular esos beneficios para ver si vale la pena hacerlo o no, y a qué costo los vamos a tener. Y de ahí vamos a pasar a la última parte, que es la tercera parte del curso, que es la evaluación de proyectos, donde vamos a aprender a hacer flujo de caja, que son unas matrices que tienen ítems y tiempo. ¿Cómo vamos a ir invirtiendo y ganando plata en el tiempo? Y después vamos a aprender, con los resultados de ese flujo de caja, vamos a aprender a calcular indicadores. Indicadores de rentabilidad social y privada. Y ahí tenemos VAN, TIR, CAE. Hay muchos, pero estos son los más usados. VAN significa valor actual neto, TIR significa tasa interna de retorno y CAE significa costo anual equivalente. Y después de eso vamos a aprender en la última clase a interpretar los resultados. Dados ciertos resultados, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos algún margen para modificar el proyecto y disminuir los costos y aumentar los ingresos? ¿O la rentabilidad es buena? ¿O el proyecto está mal hecho porque la rentabilidad es demasiado grande y eso no existe? ¿Estamos? Entonces hay que avanzar en otras etapas de solución del tema. Esto en general son las 3 partes del proyecto. Repito, formulamos, preparamos y evaluamos. ¿Estamos? El ramo se llama preparación y evaluación de proyectos, pero tenemos que formular. No se llama así, pero debiera ser. Entonces vamos a volver a la formulación. Vamos a repasar. ¿Qué vamos a repasar? Desde que la inversión es una solución para un problema económico. El problema económico es cuando enfrentamos necesidades con recursos. Las necesidades tienen 2 características, a lo menos, tienen muchas, pero las 2 son las más importantes, relevantes para este tema. Que son crecientes, que tú solucionas una y te aparecen otras, crecen y crecen y crecen. Y son jerarquizables, es decir, uno puede ponerle valor monetario o ético y decir esto es primero, esto es segundo, esto es tercero, esto es cuarto, esto es quinto, etc. Uno lo puede ordenar, decir esto es más importante que esto otro. Esas son las necesidades. Y las necesidades las enfrentamos socialmente ¿con qué? Con los recursos. Y como los recursos son escasos, tenemos problema económico. Si los recursos son escasos, no hay problema económico. Todavía en el mundo hoy día, el aire no constituye un problema económico. ¿Dónde constituye un problema económico? Y hay que hacer inversiones en las grandes urbes. Porque la calidad del aire es muy mala. El aire limpio es muy escaso. Entonces, es un problema económico. Y hay que solucionarlo. Y lo otro, que es de uso múltiple. Y como es de uso múltiple, entonces tenemos que si por cualquier motivo
El recurso, rara vez es así, se puede ocupar solo para una cosa, no hay nada que decidir, no hay ningún problema que resolver. No hay ningún problema que resolver. Si la cosa sirve para solo para una cosa, ¿qué problema vas a resolver? No tienes ninguna decisión que tomar. Entonces, tú enfrentas necesidades crecientes y jerarquizables con recursos que son escasos y de uso último. Por ejemplo, los recursos para hacer inversión, tanto a nivel personal, como familiar, como territorial, como de los países, como del mundo, en la globalización. Al nivel que tú quieras tomarlo, tú tienes mucho, por no decir casi todos los recursos son escasos y de uso múltiple. Por lo tanto, ¿qué necesidades va a solucionar el problema y cuáles van a ser después? Porque tampoco puede solucionarlos todo de un viaje. ¿Y los recursos? ¿Por qué solucionas primero A y no B? Porque tiene que haber una relación entre lo que vale solucionar la necesidad y el recurso que voy a ocupar. Por ejemplo, ¿ustedes se comerían un helado por 4 millones de pesos? La relación bien o necesidad con recursos para solucionar el problema de 6 de que tener algo dulce y algo rico es incompatible hoy día de acuerdo a los valores que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que producir queques para solucionar la necesidad de hambre de algo dulce y de hacer un cariño a los niños. Entonces tenemos en nuestra fórmula de producción, esta se llama función de producción, a la izquierda tenemos los productos. ¿Qué producimos? Q, que es el queque. Después tenemos R, que son residuos. Siempre que producimos queque, producimos residuos. Otra cosa que tratemos de minimizarlo, que no siempre lo hacemos, pero no todo es minimizable. Y después tenemos CD. ¿Qué es CD? Calor disperso. ¿Estamos? Calor disperso. Al lado derecho de la función, de lo que ustedes están viendo, tenemos los factores productivos. Necesitamos materias primas e insumos. Necesitamos recurso humano, recurso natural, recursos del conocimiento, recursos físicos y recursos financieros. Esos 5 grupos de recursos, como son recursos que habitualmente para su propietario sirven para producir más de una vez, lo llamamos capital. ¿Y cuándo tenemos inversión? Cuando incrementamos el capital. Cuando incrementamos la capacidad de producir del recurso humano, por ejemplo, en las sociedades actuales, sociedades capitalistas, los seres humanos son dueños de sí mismos. El esclavismo no creo que esté totalmente desaparecido, pero es escaso. Entonces, el recurso humano, las personas son dueñas de sí mismos. Y como son dueños de sí mismos, cuando estudian y se preparan para producir mejor y producir más y producir cosas de mayor valor, como por ejemplo el hecho de que ustedes estén en la universidad, lo que están haciendo es invertir. Están capitalizándose. ¿Vamos bien? Ahora, recurso natural. Si yo hago una reforestación, si hago una descontaminación, etc. Lo que estoy haciendo es que estoy capitalizando el recurso natural. Lo estoy preparando para que produzca más. O estoy plantando un huerto de frutales. Estoy incrementando el recurso natural para producir fruta. Estoy invirtiendo. Y aquí distinguimos producto de inversión. Jóvenes, cada vez más bien. ¿Cuál es el producto? La fruta. Duranos, por ejemplo. ¿Y cuál es la inversión? Un huerto de árboles frutales, de durazneros. Esa es tu inversión, ese es tu proyecto de inversión. ¿Y cuál es tu producto? Entonces, porque aquí van a tener que hacer un producto de verdad, un proyecto de verdad. Y van a tener que distinguir claramente el producto de la inversión.
¿Vamos? Seguimos. Recursos del conocimiento. ¿Qué es lo que producen los recursos del conocimiento? Tecnología. Los reconocimientos son I más D más I. Innovación, desarrollo, investigación. Paper, licencias. Y todos esos son elementos para producir. Antes, digamos, principio de la segunda mitad del siglo XX, los recursos del conocimiento estaban absolutamente ligados al recurso humano. Hoy día no es suficiente. Una cosa es que tú tengas un recurso humano que esté capacitado para trabajar con Excel, y otra cosa es que tengas la licencia del Excel, el recurso del conocimiento. El dueño de la licencia de Excel es el capitalista del Excel. Acá lo que tiene es un recurso humano capaz, con capacidad de usar el Excel, pero no es el dueño del Excel. ¿Estamos? Sigo. Recursos físicos es lo que habitualmente más entendemos nosotros como inversión, porque es lo que se hace habitualmente a nivel familiar. En recursos físicos tenemos, ¿no es cierto?, en infraestructura. Compramos casa, compramos sitio, compramos puentes o compramos edificios, hacemos, etc. Hacemos o compramos, etc. Físico, infraestructura, es el primero. ¿Qué es infraestructura? Todo lo que está ligado al suelo. Y después de eso tenemos equipos. Equipos son todos los bienes muebles, no inmuebles, porque los inmuebles son la infraestructura, lo que tú no puedes mover, lo que está ligado al suelo. Ahora son los bienes muebles. Y los bienes muebles, ¿qué vamos a ver con los bienes muebles? Vamos a tener equipos y equipamiento. Y los equipos, distintos del equipamiento. ¿Qué son los equipos? Aquellos que tienen o usan energía. Y el equipamiento son los que tienen ni usan energía. Vamos a distinguir. Equipos. Tú equipas una casa cuando compras el televisor, el refrigerador, la cocina a gas, la campana de cocina, el ventilador, la lámpara del velador, etc. Estás equipando. ¿Vamos? Y vas a comprar equipos y vas a equipamiento. Antes se llamaba habilitaciones, ¿no? Pero hoy día se llama equipamiento. Y vas a ponerle equipamiento cuando compras el menaje, las herramientas, los muebles que no tienen energía como los sofás. Entonces, por ejemplo, una cama, ¿cuándo es equipo? Cuando es de esas camas que se enchufan para que se desinfectan, o se enchufan para moverla para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, etc. Ese es un equipo. ¿Y cuándo es un equipamiento? Es la cama típica que tenemos nosotros en las casas sin enchufarla en nada, sin uso de energía. ¿Estamos? Ya, llevamos estamos entre recursos físicos, infraestructura, recursos de equipos, equipamiento. Y ahora vamos a menaje o herramientas. En una casa, las herramientas son el menaje. Plato, cuchillo, cuchara, cucharón, etc. Y en la industria existen los pañoles de herramientas. Hoy día existe a veces una duda respecto a dónde diablo pones, por ejemplo, el desatornillador eléctrico. ¿Dónde lo pones? Sobre todo si es autónomo, no tienes que enchufarlo, tiene pila. Ahí toman ustedes una definición.
Entonces estamos en el cuarto grupo, que son herramientas, que en la casa, en un hogar se llaman menajes. Y después vamos con los vehículos, que también son recursos físicos. Entonces, los vehículos que necesitamos nosotros para trabajar, para operar. Y que en algún momento vamos a decir si lo necesitamos. Después vamos a decidir si arrendamos o compramos. Y vamos a ver qué resulta mejor. ¿Vamos? Entonces, estos 5 grupos, recursos humanos, naturales, del conocimiento, físicos y financieros, son capital. Y me va quedando el financiero. ¿Qué es el financiero? El capital de trabajo. Es el dinero que necesita para darse vuelta. Estamos repasando, ¿ah? El dinero que necesitas para darte vuelta. Por ejemplo, supongamos que tú entras a trabajar y tú le pides a tu mamá que te preste o a tu papá 100 lucas para pagar movilización y comprarte un cafecito o una bebida el primer mes. Cuando te paguen lo devolverás. Ya. O no lo devuelves nunca. Eso es el capital de trabajo. El dinero que tú necesitas para darte vuelta, porque entre que tú compraste todos los insumos y materias primas para producir, produces, vendes, te pagan, pasa un tiempo. Y ese tiempo tienes que seguir funcionando. No vas a parar para que te paguen. Si pagas para que te paguen, alguien tiene que poner el capital de trabajo, o lo pone cada trabajador. En los emprendimientos habitualmente es así. La gente se sacrifica el primer tiempo y no tiene remuneraciones. Lo tiene a costa de su familia o de sus ahorros, en forma personal. Y después la empresa empieza a pagar. Pero en una empresa común y corriente, donde trabajas con gente que no está capitalizada, entonces tienes que pagar. Porque si no, los trabajadores se te van. Si tienes un taller mecánico y el primer no le paga, el trabajador se te va. Porque tienes que comer. ¿Estamos? Esos 3 o 4 meses, o lo que sea, vamos a aprender después a calcular el capital de trabajo. Necesitas dinero para darte vuelta, y ese recurso financiero que necesitas invertir en el momento cero, antes de empezar a trabajar. Necesitas tenerlo. Y eso el inversionista se lo tiene que dar al que le va a dirigir la inversión. ¿Ya? Que puede ser el mismo o puede ser otro. Habitualmente uno es el inversionista y otros somos los profesionales que trabajamos en inversión. ¿Ya? Estamos repasando. Dijimos que inversión era aumento del stock de capital para expandir las posibilidades de producción, que permiten aumentar el ingreso y aumentar el bienestar. Y por otro lado, del punto está el ahorro. Entonces, es el uso productivo de bienes y servicios que se dejan de consumir en el presente para lograr una mayor producción en futura. Es decir, por ejemplo, si yo quiero comprar un auto en mi casa porque quiero invertir, entonces, y no tengo crédito, entonces tengo que juntar la plata. Entonces, lo que yo hago es que de mi sueldo dejo una parte para ahorrar para comprarme el auto y otra parte la consumo. ¿Me expliqué? Eso que ahorré es ahorro. Y ahorro financia la inversión. La inversión permite el crecimiento, producir más. Si siempre estamos tratando de producir más. Otro problema económico es la distribución de la renta. Otro problema económico es sustentabilidad ambiental. Eso lo vieron alguna vez. Pero para poder invertir los recursos son escasos porque tú compites con el consumo. El gasto compite con el consumo tanto a nivel público como a nivel privado. En el sector público, tú en algún momento tienes que ver si vas a hacer una escuela o vas a aumentar las raciones alimenticias para los niños. Y todo depende de la condición en que esté la sociedad, ver qué es lo que más importante en un determinado momento del tiempo. Estos recursos escasos que tienen que decidirse en qué se ocupan, nos dice que tenemos que aumentar la rentabilidad de la inversión. O sea, estos recursos que son tan escasos los tenemos que bien aprovechar, porque nos sobran. Y como tenemos que bien aprovecharlo, una de las obligaciones, y sobre todo el sector público de las universidades, es aumentar la rentabilidad de las inversiones. Que las inversiones sean de mejor calidad. Y por eso en la universidad, en muchas carreras, se introduce este ramo de preparación y evaluación de proyectos, porque necesitamos que las inversiones que hagamos sean las mejores posibles, porque eso va a significar
porque siempre dejamos de hacer algo para hacer otra cosa, siempre. Nunca podemos hacer dos cosas. Entonces, significa mejorar la calidad de inversiones respecto de la cantidad de las inversiones. Habiendo terminado este repaso, y me interesaba a mí, porque si no partimos de buena base, el edificio se va a caer. Entonces, vamos a aprender otra cosa teórica, que es el ciclo de vida de un proyecto. Y vamos a hacer la homologación con una persona. Vimos hace poquitito los capítulos y componentes de un proyecto que los veíamos cuando hagamos la preparación. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y legal, estudio de impacto ambiental. Esos son los componentes de un proyecto. En el caso de una persona, tenemos cabeza, tórax, extremidades inferiores, extremidades superiores, por hacer una analogía. Las partes son las mismas. Otro concepto es el ciclo de vida del proyecto. ¿En qué etapa de desarrollo está el proyecto? Y la etapa de desarrollo, al igual que las personas, tiene que ver con el grado de madurez. Cuando un proyecto está bien maduro, está bien viejo, y a veces la madurez no tiene que ver necesariamente con la edad, pero en muchos casos sí, ¿no es cierto? Y ustedes entenderán que yo a esta edad no me voy a preocupar si me caso, si no me caso, si tengo hijos, si no tengo hijos y qué carrera voy a estudiar. Eso lo tengo resuelto y ya incluso estoy terminando la etapa de operación. Y ya luego voy a entrar en la etapa de abandono. Porque hay un ciclo de vida. Las personas parten, por ejemplo, la idea del proyecto. No siempre se parte de una idea. A veces las guaguas nacen sin haber tenido idea y van a nacer las guaguas. Idea de proyecto. Después viene el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, que son etapas de desarrollo del proyecto de mayor madurez o menos madurez. Cuando ya estamos seguros, o así debiera ser, de que el proyecto va a ser rentable y que vale la pena, entonces pasamos a la etapa de diseño y de ejecución. Diseñamos y ejecutamos. Por ejemplo, el diseño y la ejecución podríamos compararla con toda la etapa que uno prepara a los niños para que puedan salir solos al mundo, cuando ya son adolescentes o adultos menores. ¿Ya? Y después de eso entran a operar, empiezan a trabajar, son capaces de producen los beneficios, son capaces de formar familia, de trabajar, de vivir, de fiestear, etc. ¿Estamos? Y eso lo llamamos la etapa de operación. Y terminando la etapa de operación viene la etapa de abandono, que puede ser larga o corta, y tiene que ver muchas veces con, en los términos personales significa después que uno jubila. Y después que uno jubila, en algún momento se muere. Los proyectos se abandonan. ¿Ya? Hay que cerrarlos. Es sano cerrarlos para que haya o reingeniería del proyecto, es decir, tenemos el proyecto y lo mejoramos sustantivamente, o cambiamos de proyecto. Los inversionistas habitualmente venden ese proyecto, si es una industria o un taller, por ejemplo, lo venden, y ellos se compran algo mejor o hacen algo mejor. Vamos viendo entonces. Si ya nos quedó claro la diferencia entre componentes o capítulos y ciclo del proyecto en el que estamos, parte del ciclo. Y la parte del ciclo vamos a ver 3 o 4 grandes etapas. La primera es de preinversión, es decir, todo lo que hacemos y maduramos un proyecto para efecto que la inversión valga la pena, de forma que cuando invertamos el proyecto sea lo más rentable posible.
Después viene la etapa de inversión. ¿Cómo hacemos bien las cosas para que invertamos bien y ejecutemos bien? Hacemos un buen diseño y hacemos una buena ejecución. Y después operamos, es decir, producimos. Empezamos a tener los beneficios que tenemos que tener. Esa es la operación, cuando empezamos a tener los beneficios. Y después abandonamos, cerramos. Cerramos este proyecto no significa que nos sigamos produciendo queques, pero a lo mejor lo vamos a producir con otra tecnología, o con otra fórmula, o con otro mercado, o distintas cantidades, distintos tamaños, etc. Hacemos reingeniería. Vamos, sigamos. Ahora viene, estamos en lo más nuevo, que es el ciclo de proyectos. Y es bueno saber, y vamos a repetir, ¿no es cierto?, que la etapa preinversional no es la más larga en tiempo, pero es donde hay más trabajo de los preparadores de proyectos y de los evaluadores. La etapa preinversional la podemos dividir en idea de proyecto, perfil, prefactibilidad y factibilidad. ¿Qué diferencia hay entre estas 4 subetapas? El grado de madurez del proyecto, eso es lo que estoy repitiendo. El grado de madurez significa que no es lo mismo cuando un niño empieza a ir al colegio, que cuando está saliendo a cuarto medio, a cuando está terminando la universidad, porque el grado de madurez respecto a qué es capaz de hacer, cómo lo puede hacer, si lo hace bien o no, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, es probable, es factible. Ahí estamos en la factibilidad, y al comienzo estamos solo en la idea de proyecto. ¿Ya? Entonces, en todas estas subetapas de la etapa preinversional, uno avanza desde idea, avanza a perfil. Después del perfil ya avanza la prefactibilidad. Después avanza la prefactibilidad y avanza la factibilidad. ¿Qué diferencia tienen estas subetapas? El distinto énfasis que se le da a los distintos capítulos. A nivel de idea de proyectos, cuando uno toma algún proyecto parecido y dice, mira, este proyecto es muy bueno, técnicamente ha sido demostrado, o se estudió tal cosa y se hizo esto y resultó. ¿No? Entonces, si nosotros en vez de hacerlo para 5 personas, lo hacemos para 100 personas o para 100 kilómetros donde vamos a estudiar algo, entonces, en esos 100 kilómetros cuadrados donde vamos a estudiar algo, capas geológicas, por ejemplo, entonces vamos a ver, las dimensiones serían estas, los costos serían estos, los tiempos serían estos otros, los resultados pudieran ser estos. Acuérdense que cuando uno hace una investigación, uno siempre tiene una tesis. ¿Estamos? Una tesis que demostrar. Igual aquí, la tesis es lo que vamos a producir. ¿Qué vamos a producir? ¿A qué resultado queremos llegar? ¿Ya? Entonces, ahí están las 4 con distintos grados de madurez, que es lo mismo que los grados de certidumbre. Por ejemplo, habitualmente, esto es habitual, no es que sea así, no. Habitualmente a nivel de idea del proyecto, uno trabaja con 50% de acierto y 50% de error. O se equivocan todo o le acierta todo. En ese margen se mueve. Habitualmente la idea del proyecto tiene que ver con unas 5 o 6 hojas escritas. ¿Para qué uno hace la idea? Para ver si vale la pena dedicarle tiempo al perfil. Se sienta, escribe y saca algunas cuentas y dice, ¿valdrá la pena que yo le haga el perfil a este proyecto? Ya. Si no vale la pena, hacemos abandono y reformulamos. Tomamos otra idea o la idea la cambiamos totalmente. En vez de hacer los asuntos manuales, los vamos a hacer digitales. Por ejemplo. Reformulamos el proyecto o lo abandonamos, porque siempre hay un listado de problemas que solucionar en todas partes, en la casa, en la empresa, en la universidad, en las instituciones, en los países, en los territorios. Siempre hay un listado grande de cosas que hacer. Y entonces ahora vamos a ver el perfil. ¿Y qué vamos a decir del perfil? ¿Qué es
la idea más trabajada. Más trabajada. Entonces, lo aumentamos el grado de certidumbre entre 60 y 70%. Significa que habrá que hacer encuestas con ese nivel de acierto, habrá que estudiar muestras con ese nivel de acierto, etc. ¿Sí o no? Ahora, los perfiles habitualmente tienen entre 40 y 50 páginas. Si no te sirve, y los resultados de la evaluación después que formulas, preparas y evalúas no son buenos, reformula. O cambia de idea de proyecto, tomas otra. Y después del perfil pasamos a la prefactibilidad. En el perfil habitualmente el énfasis está en el mercado. ¿Hay alguien que le vaya a servir esto que queremos hacer? ¿Alguna vez? ¿Para algo? Incluso las ciencias puras tienen algún objetivo. Y pasamos a la prefactibilidad. Y en la prefactibilidad desarrollamos más la parte técnica. ¿Cuáles son los costos de producción? ¿Cuál es la tecnología? Ahí hay más desarrollo de esa parte. Y después nos vamos a la factibilidad. Vemos cuáles son los modelos de negocio, si hay que hacer algún estudio específico, estudio de impacto ambiental, etc. Si no, reformulamos y hace. Habitualmente a esta altura la reformulación significa hacer cambios. Entre más avanza uno en el proyecto y el proyecto ha ido siendo rentable, uno va haciendo cambios nomás. Rara vez a esta altura abandona. Puede abandonar. Y a esta altura estoy dispuesta a hacer el proyecto. Alguien dice y el inversionista toma la decisión, sí, vamos a invertir. Definitivamente. Siempre hay cosas que estudiar para adelante. De hecho, las empresas funcionan y siempre están estudiando cosas y modificando y arreglando, etc. Pero a esta altura ya se tomó la decisión. Y pasamos a la parte amarilla del ciclo. Invertimos. Y si tenemos que contratar diseños especializados, eléctricos, mecánicos, sondeos, previos a la inversión, los hacemos aquí. Si se trata de construir algo, bueno, tendremos que hacer construcción. El diseño incluye los diseños de ingeniería y arquitectónico. Si es un proyecto de informática, tendremos que hacer el diseño informático, el diseño virtual. ¿Dónde están los servidores? ¿Dónde está la planta? ¿Qué hora vamos a transmitir? ¿Qué capacidad tienen que tener? Los elementos, etc. ¿Con qué tecnología vamos a trabajar? 2G, 3G, 4G, 5G, etc. Todo eso lo afirmamos en el diseño. Y con el diseño ya podemos calcular la ejecución, empezamos a comprar los servidores, las antenas, los equipos, etc. Hacemos el diseño y la ejecución y estamos listos para empezar a trabajar. Empezamos a trabajar. Y ahí parte el proyecto, en funcionamiento. ¿Cómo sabemos que es el primer día que trabajamos para vender? Cuando estoy hablando de vender, no necesariamente vender en plata, sino que entregar los beneficios, los flujos de beneficios que da el proyecto. Por ejemplo, entra el primer niño a una escuela. Y opera hasta que cerramos la escuela. Y ahí viene la fase de abandono, que habitualmente la fase de abandono hay que estudiarlas antes. Hoy día, con el estudio de impacto ambiental, los abandonos son cada vez más requirientes, hay que estudiarlos. Y tienen costos, no son gratis. Por si acaso. Jóvenes, hemos terminado ciclo de proyecto. Y vamos a aprender a ponerle nombre a los proyectos. Vamos a aprender a inventar nombres de proyectos, ya a ponerles nombre. El nombre del proyecto es igual que el nombre de una guagua. Habitualmente se piensa cuando está en la guata, la guagua, ya se le piensa el nombre de la guagua así. ¿Ya? ¿De qué depende la tipología? Primero vamos a aprender que hay tipos de proyectos, para poder poner nombre. Así como hay
Los aztecas distinguían 5 géneros en las personas, los occidentales del siglo XIX y XX distinguían 2 géneros, femenino y masculino, hoy día se distinguen 3 o 4, y los aztecas distinguían 5. Ya, los proyectos tienen 3 tipos de proyectos. Proyectos que se llaman proyectos que se llaman programas y proyectos que se llaman estudios básicos. ¿Qué significa un proyecto tipo proyecto? Significa que incrementamos preferentemente el capital de recursos físicos y o recursos financieros. Recursos físicos o recursos financieros. En los programas, ¿cuándo un proyecto es tipo programa? Cuando incrementamos preferentemente el recurso humano y o el recurso natural. Y los estudios básicos, porque hay otros tipos de estudios que no son básicos, lo vamos a explicar después, es cuando incrementamos los recursos del conocimiento para la sociedad en su conjunto. ¿Vamos? Ejemplos. Proyectos de recursos físicos. Construcción del puente industrial sobre el río Biobío, región del Biobío. Ampliación del hospital regional. De Concepción. Normalización del hospital de Los Ángeles. Construcción del liceo multicultural bilingüe en Alto Biobío, región del Biobío. Proyectos tipo proyectos, son todos los que tienen que ver con recursos físicos. Por ejemplo, equipamiento del taller de la Universidad del taller de física de la Universidad Santa María, sede de Talcahuano. Proyectos tipo proyectos. Adquisición de vehículos, adquisición de ambulancia, etc. Programas. ¿Qué cosas podemos capitalizar el recurso humano? ¿Cuándo capitalizamos el recurso humano? Cuando aumentamos la vida en cantidad o en calidad o su productividad. Por ahí nos damos cuenta. Por ejemplo, programas de vacunación. Programa alimentario escolar en Chile, de la UNAEF. Eso es un programa alimentario. El programa del medio litro de leche en Chile etc. Recursos humanos. Incrementamos la capacidad de recursos, programas de capacitación, programas de emprendimiento, programas de salud, programas de mejoramiento de la calidad del aire. Pero ahí ya pasamos al recurso natural. ¿Vamos? Programas que tengan que ver con recursos naturales. Son programas relativos a las profesiones. Por ejemplo, si tiene que ver con bosque, esta cosa puede ser forestación, reforestación, limpieza del bosque, etc. Si tiene que ver con la ciudad, aire, ruido, calidad de las aguas. Y estudio todo lo que es investigación, chiquillos. Todo lo que es investigación. Ahora, si relacionamos esto con lo que vimos recién, que era el ciclo de vida del proyecto, si yo estoy haciendo los diseños de una construcción, los diseños arquitectónicos, no es un estudio, porque no es básico. Es un estudio preinversional del proyecto que se llama
construcción del edificio ZZ en XX. Entonces vamos a distinguir programas preinversionales de programas de estudios básicos. Los estudios básicos incrementan los recursos del conocimiento y los estudios preinversionales son estudios previos o entre medio para poder ejecutar o hacer bien, estudiar bien un proyecto o hacer bien un proyecto. ¿Estamos? Entonces ahí distinguimos. Ahora, los programas también pueden tener estudios básicos y estudios remedios. Habitualmente de los estudios básicos se deducen programas y proyectos. Habitualmente. ¿De dónde salen los estudios, los programas y los proyectos? De diagnóstico. Y los diagnósticos son habitualmente estudios. Entonces, en proyectos tenemos construcción, adquisición, normalización, relocalización. En los programas tenemos capacitación, entrenamiento, educación, programas relativos a salud, etc. Y en recursos naturales tenemos forestación, reforestación, programas de control de la mosca a la fruta, por ejemplo. Ese es un programa de recursos naturales. Que hacemos vigilancia en los recursos naturales para que no se contaminen. Programas de recuperación de recursos naturales, programas de recuperación como por ejemplo el PRAT, programas de recuperación ambiental de Talcahuano, que fue muy importante y fue muy efectivo. Yo cuando empecé a trabajar en los años fines de los 70, 80, me tocó trabajar en Hospital Higueras. Y yo iba para allá y me iba vomitando porque el olor que había era espantoso, 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 espantoso. Jóvenes, tipos de proyectos. Vamos ahora a aprender nombres de proyectos. ¿Qué nombre? Así como en los seres humanos, los proyectos tienen un nombre de pila, 1 o 2, apellidos 1 o 2, dependiendo de la sociedad en que estemos. Antes de que viéramos los apellidos, a los nombres de las personas eran de dónde eran, o de dónde eran originarios, es decir, la localización geográfica. Entonces, lo que hacemos cuando ponemos en el proyecto, juntamos las tres cosas. Uno, el nombre, sobre qué lo vamos a hacer y dónde. El qué es un verbo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir, vamos a ampliar, vamos a remodelar, vamos a adquirir, vamos a modificar, vamos a capacitar, vamos a forestar, vamos a controlar algún recurso natural, vamos a censar, vamos a catastrar, en el caso de los estudios, o vamos a buscar la determinante o las causales de algo. ¿Estamos? Eso es el qué vamos a hacer. ¿Sobre qué? ¿Qué vamos a construir? ¿Qué vamos a capacitar? ¿Qué o a quiénes? ¿Qué vamos a estudiar? Es el sobre qué, es el sujeto. Y después, ¿dónde estamos localizados? ¿Dónde vamos a hacer la investigación? ¿Dónde vamos a construir? ¿Sobre dónde vamos a hacer la forestación? El dónde. Habitualmente, en el caso de inversión pública, es súper importante la comuna y la región. Y eso también en el sector privado es relevante. Porque hoy día muchas inversiones se hacen sobre la base de holding financiero o grupos económicos, donde analizan siempre, tienen a la mano un listado de proyectos sobre el que van decidiendo dónde hacer la inversión. Vamos con la tarea. Van a hacer el ejercicio de inventar 2 nombres para cada tipo de proyecto. 2 proyectos, 2 programas y 2 estudios relacionados con su profesión. Vamos, tenemos que tratar de aterrizar y no vamos a construir un carrito para vender maní. No, vamos a hacer cosas relativas a nuestra profesión. 2 proyectos, 2 programas y 2 estudios. Cada uno, por lo tanto, tiene que ser absolutamente distinto uno de otro. Este trabajo es individual.
y vamos a entrar a formular el proyecto. La verdad es que uno por intuición dice, oye, por ejemplo, ustedes están en su casa, yo necesito comprarme una casa, o necesito comprarme un auto. Supongamos que esas son inversiones personales. O necesito poner plata en la cuenta 2 de la AFP para poder tener mejor renta por el futuro. Inversiones personales. Entonces, hay cosas que aparecen como evidentes porque uno en la cultura personal, tiene como que cosas que son rentables. ¿Estamos? Pero cuando uno va a poner un proyecto de inversión institucional, va a competir con otros fondos, uno tiene que convencer a los otros, es decir, vender la idea de que el proyecto está bien preparado, está bien evaluado. Y para poderlo preparar bien tenemos que cumplir con el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Solucionar un problema económico. Es decir, vamos a formular el proyecto. Cuando formulamos el proyecto, lo que tenemos que hacer son las siguientes cosas. Tenemos que hacer un resumen. Para efectos de perfil puede ser una página, 2 páginas, de algún diagnóstico en el que uno se basa para saber cuál es el problema. Y vamos a entender primero cuál es el diagnóstico, porque si no hubiera diagnóstico, el diagnóstico lo tenemos que hacer. Habitualmente los diagnósticos existen. Ahora puede ser el diagnóstico en una situación similar. ¿Ya? Puede ser el diagnóstico de una situación como un campo de investigación muy similar al que nosotros queremos hacer. Y a nivel de idea de perfil lo podemos aprovechar. Después habrá que actualizarlo si se requiere. Entonces, vamos a entender por diagnóstico un proceso de análisis, medición e interpretación que ayuda a identificar cuáles son las situaciones que son problemas y los factores causales implicados a fin de obtener los antecedentes necesarios para planificar o orientar la acción. ¿Ya? El diagnóstico tiene que cumplir con 3 funciones. Tiene que describir la situación actual, explicarla, es decir, por qué pasa. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué produce qué? ¿Qué impacta sobre qué? Y después de eso hacer prognosis. ¿Qué prognosis? Es pronosticar lo que va a ser en el tiempo si no hacemos proyectos. Si no solucionamos el problema, ¿qué va a pasar en 1 año más, en 2 años más, en 3 años más, en 5 años más? Entonces, eso es descripción, explicación y prognosis. Repito, descripción. ¿Cuáles son los elementos que hay? ¿En qué tamaño? ¿En qué calidad? ¿Cómo, cuándo y dónde? Después, explicación. ¿Qué causa eso? ¿Y qué efectos tiene? Eso es explicar. Explicar algo, por qué se produce. ¿Y qué produce eso si eso pasa? Y después de eso, eso es la fecha actual o en el pasado. Y después vamos a hacer prognosis. ¿Qué pasa si las cosas siguen como están? Siguen pasando lo que está pasando. ¿Estamos? Entonces, con ese diagnóstico, uno debiera definir el problema. Estamos en la introducción. Habitualmente uno especifica el problema en la introducción, ¿no es cierto? Hace un resumen del diagnóstico y después define el problema. Y cuando resume el diagnóstico, describe, explica y pronostica. Y ahora vamos a definir el problema. ¿Qué vamos a entender por problema? El problema es estado o situación insatisfactoria que no puede ser resuelta en forma autónoma por los afectados. El problema lo vamos a entender como un estado o situación insatisfactoria que no puede ser resuelta en forma autónoma por los afectados. Ustedes entenderán que si a mí nunca me duele el estómago y ahora siento un ligero malestar porque comí mucho, me tomaré una agüita caliente y se me va a pasar. La resuelvo en forma autónoma. ¿Estamos? Todas las cosas
cosas que se resuelven en forma autónoma. Por ejemplo, un departamento quiere que le compren una maquinaria, pero resulta que tú vas a ver y la maquinaria lo único que hay que hacer es aceptarla y lo pueden hacer ellos mismos. No hay ni que invertir, ni operar, nada. Lo resuelven de forma autónoma en el taller, en vez de estar comprando una maquinaria nueva, que aceiten la que tienen. ¿Vamos bien? Ok. Repito, estado o situación insatisfactoria que no puede ser resuelta en forma autónoma por los afectados. Vamos bien. Volvamos, por favor, a la transparencia donde hicimos el repaso del problema económico, necesidades versus recursos. El problema es una necesidad, nunca es un recurso. No puede ser un problema que me faltan diamantes si yo no sé para qué los quiero. A lo mejor los reyes de los imperios necesitaban diamantes para ostentar y poner luces, hacer el marketing. Bueno, ahí hay un problema. Ellos necesitan mantener un estatus, una posición de semidioses frente a la plebe. Esa era su necesidad. Permanecer como semidioses frente a la plebe. Pero el problema no es el recurso escaso. El problema es la necesidad es mantenerse como semidioses frente a la plebe. ¿Estamos? Entonces, nunca un problema que uno tiene que redactarlo en forma muy simple. El problema uno lo puede redactar como el objetivo central del proyecto que va a ser de inversión para aumentar qué tipo de producción y para qué. Lo puede redactar como objetivo central. Pero cuando uno sintetiza, lo tiene que sintetizar como un lema. Una línea. Y en esa línea uno no puede poner, me faltan diamantes. O escasez de seguridad. Entonces voy a hacer un proyecto para aumentar la seguridad, voy a poner luces en toda una comuna. Para aumentar la seguridad de los ciudadanos. No puede ser escasez de luz. Sí puede ser la necesidad creciente de aumentar la seguridad de las personas. ¿Sí? O sea, lo que en economía, cuando ustedes estudiaron economía, llamaban demanda insatisfecha. Vamos viendo ahora. Otro ejemplo. Yo no puedo decir falta pan o falta comida. Esa es una falta de un recurso. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? ¿Existe hambre o existe desnutrición? Ese es el problema. Pero el hambre y la desnutrición, ¿qué es lo que pasa si tú dices falta comida? Estás, antes de describir las soluciones, estás amarrándote con una solución y no vas a analizar todas las soluciones posibles, porque a lo mejor de este grupo del 10% de los niños que siguen desnutridos es porque tienen problemas de absorción de alimentos, no un problema de escasez de alimentos. Entonces la solución va por otro lado. Si tú dices es porque falta comida, lo que estás haciendo es aumentar el problema. ¿Por qué estás aumentando el problema? Porque te estás amarrando con una solución que no va a ser solución para eso. Puede ser, pero puede no ser. Sigo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer análisis del problema. ¿Cómo se hace un análisis del problema? Entonces, hay un
método. Hay varios métodos, pero este es el que yo les enseño, porque me parece el más simple. El árbol de causas-efectos. El árbol de causas-efectos significa que yo defino un problema central entre varios. Les recomiendo, hagan un listado de todos los posibles problemas que ustedes pueden encontrar. Después, ordénelo. ¿De cuál produce cuál? Traten de ordenarlo y sitúense como en el medio. Todavía no sabemos si ese va a ser el problema central o no. Y les voy a explicar por qué. Defino yo el problema central. Me sitúo en un probable problema central. Y digo, este problema central, ¿cuáles son las posibles causas? Y ahí me tengo que ir a la teoría. Por eso uno siempre debe trabajar con los técnicos que tienen que ver con el problema. Por eso yo les pedí que hicieran un proyecto relacionado con geología. Porque eso les va a permitir, o geofísica, o la carrera que ustedes tengan. Porque eso les va a permitir que uno ponga 2, 3 o 4 causas probables que directamente o en conjunto con ellas produzcan ese problema. Por ejemplo, causa de los niños desnutridos. 1, falta comida. Probable. 2, problemas de absorción. 3, problemas de preparación. 4, problemas psicológicos de la madre o del niño. Ahí tenemos 4 probables problemas. Y eso puede juntar, esa causa puede ser cada una por separado o en conjunto. En lo que se llama investigación estadística multivariada, uno lo que hace es ver cuál es el peso de esa causa en el problema. La causa 1 solita, por ejemplo, un 5%. La causa 2 solita, un 3%. La causa 1 más la 2, cuando están juntas, es el 15% de la causa, de lo que produce el problema. ¿Vamos? Entonces uno ve las causas. Y después uno se sitúa en cada causa y ve, si ese fuera el problema, ¿cuál es la causa? Y baja de nivel, y va del problema central a las causas de nivel 1, de ahí baja a las causas de nivel 2 y de ahí puede bajar a las causas de nivel 3. Eso es en el árbol hacia abajo del tronco. Estas son las raíces del tronco. Vamos para arriba ahora. A las ramas, hasta que llega uno a una copa. Si este problema no se soluciona, o cuando no se soluciona, ¿qué efectos tiene en la sociedad, en la institución, en lo que sea? Ese problema, si existe como problema, ¿qué efectos tiene? Por ejemplo, si los niños no se alimentan bien, ¿qué efectos tiene? Retardo en el desarrollo psicomotor, retardo en el problema intelectual, las madres no pueden salir a trabajar, mayor costo de la educación, muerte temprana, etc. Esos son efectos de la existencia de ese problema. Y hay efectos que son directos, y después hay efectos que son de segundo nivel y de tercer nivel. En el tercer nivel uno siempre trata de llegar a problemas de crecimiento económico, a problemas de equidad o a problemas de sustentabilidad mental o calidad de vida. Uno trata de llegar en ese efecto, es un poco para causar para que los decidores políticos que tomen la decisión de entregarte fondos o no entregarte fondos, sepan dentro de qué área se están manejando. Jóvenes, vamos ahora a la transparencia de árbol de fines y medios o de objetivos también puede ser. Lo puedo tomar como fines y medios filosóficamente como objetivos, que son cosas parecidas pero no iguales. Tómenlo como quieran. Vamos.
Yo tengo aquí, en esta mano, el árbol de problemas. Lo pongo frente a un espejo y en el espejo tengo el negativo del mismo árbol. Entonces, ese árbol pasa a ser soluciones de fines y medios. Por ejemplo, si el problema central era problemas de alimentación, problemas de falta de nutrientes en niños menores de 6 años, el propósito es nutrientes suficientes en los niños de 6 años. ¿Estamos? Uno está en negativo y el otro queda en positivo. Es como si pusiéramos, como cuando uno saca las películas antiguas. Está el negativo y el positivo. Lo prendo con un espejo y aparece al revés. Pero igual, tiene que ser igual. Y las causas se transforman en medios. Por ejemplo, la primera causa de la que habíamos hablado en el ejemplo que estábamos conversando era disponibilidad insuficiente de alimentos para su edad. Aquí en el medio 1 sería disponibilidad suficiente de alimentos. El medio 2, problemas de absorción de los niños. Control o sanación de los problemas de absorción de los niños. Ese sería el medio 2. Y así sucesivamente. Cada causa se transforma en un medio. El problema central se transforma en propósito. Y los efectos se transforman en fines. Por ejemplo, que el efecto 2 hubiera sido, ya no me acuerdo a esta altura qué es lo que les dije. Si el efecto 2 hubiera sido desarrollo psicomotor insuficiente para su edad, el fin 2 sería desarrollo psicomotor suficiente para su edad. Uno era insuficiente, el otro suficiente. ¿Vamos? Y así sucesivamente. El ejemplo de cuántos fines o cuántos medios o cuántas causas de segundo nivel o medios de segundo nivel, efectos de segundo nivel o medios de segundo nivel y fines de tercer nivel o efectos de tercer nivel, esa cantidad depende del tema. Eso depende del tema. ¿Estamos? Entonces, hemos hecho el árbol. Entonces, tienen que hacer para el proyecto que van a seleccionar el árbol de problemas, el árbol de fines y medios y definir en 4 o 5 líneas el problema y después ponerlo como lema, chiquitito, con 3, 4 o 5 palabras, suficiente. Ojalá 3. ¿Ya? Descripción del problema. Y descripción del propósito, porque la descripción del propósito es lo que va a ser el proyecto de inversión que vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son? Seguimos en el árbol, ustedes lo van a hacer y eso va a ser un anexo. Ustedes lo redactan en la introducción, pero el árbol de fines y medios y el árbol de problema va anexado. Lo anexado no va dentro de las 30 páginas que tienen que hacer de aquí, entregar después en el trabajo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver alternativas. ¿De dónde salen las alternativas, mis niños? Las alternativas posibles salen de combinar los medios. La primera alternativa es no hacer nada. La segunda, hacer el medio 1. La tercera, hacer el medio 2. La cuarta, hacer el medio 3. La quinta, hacer el 1 más 2. La sexta, hacer el 2 más 3. La séptima, hacer el 1 más 3. Todas las combinaciones posibles. Y la cuarta, hacer el 1 más el 2 más el 3.
A veces hay algún medio que es tan caro y que va a aportar tan poco a la solución que casi no vale la pena. Entonces, listamos, porque vamos a hacer un cuadrito, una matriz, listan ustedes todas sus posibles soluciones. Ahora, esas soluciones después las vamos a traspasar a acción de inversión. Vamos. Primero, para cada alternativa, vamos a analizar el nivel de incidencia de la solución del problema. Si no lo sabemos, entrevistamos a un experto y le preguntamos. ¿Estamos? Identificamos y agrupamos acciones que sean complementarias. Vemos el 1 con el 2, el 2 con el 3, qué es complementario y qué no. Definir la alternativa en base a las acciones agrupadas, que ya lo vimos cuando listamos las alternativas. Verificar si no se nos escapó algún medio, porque si se nos escapó algún medio, significa que se nos escapó alguna causa. Entonces, volvemos para atrás, ponemos la causa y ponemos el medio. Siempre se nos olvida que las gallinas tienen que cacarear para que alguien use el huevo. Entonces, casi siempre se nos olvida que hay una causa, que es poca difusión del problema y de las soluciones, y hay un medio que tiene que ser la difusión del proyecto para que la gente use la solución realmente. Entonces tienen que ser las dos cosas. Causa y medio. Del medio que se nos haya acabado. Y uno vuelve muchas veces para atrás para corregir si algo se me escapó o algo sobra. ¿Ya? Esto va en un loop. Uno muchas veces vuelve en el problema hacia atrás. Dimensionar y especificar todos los aspectos de cada alternativa. El proceso de análisis iterativo y retroalimentado, o sea, es decir, vuelvo para atrás e itero. Ahora, voy a solucionar las alternativas. Voy a seleccionar la alternativa. Dentro de todas las alternativas, yo las voy a solucionar. Hay dos métodos para seleccionar que los dos son de valoración. Uno es de método cuantitativo y el otro es de método cualitativo. La selección de la alternativa cuantitativa es el costo-eficiencia. Y cuando lleguemos al final del proyecto, igual vamos a tener que hacer costo-eficiencia. Vamos a tener que medir los beneficios y los costos de cada alternativa. A esta altura, como todavía no hemos presupuestado, no hemos visto nada más, no nos hemos adentrado mucho en el proyecto, vamos a hacer una aproximación con un método cualitativo científico que se llama análisis multicriterio. Es decir, vamos a emplear un conjunto de criterios que nos permitan decir cuál es la mejor alternativa a esta altura. Si después volvemos al costo, cuando terminemos el proyecto de hacerlo, y hacemos costo-eficiencia, a lo mejor tenemos que volver y cambiar cosas. O cuando nos demos cuenta, volvemos para atrás y modificamos. Entonces, costo-eficiencia significa lo que le dije yo, calcular los indicadores. Van, TIR y CAE. Vamos a poner indicadores que nos digan cuán eficiente es el uso de estos recursos para solucionar este problema. O mejor, destinamos los recursos a otra cosa. Y nos vamos a proximizar, insisto, con la segunda método, que es análisis multicriterio, que lo vamos a ver al tiro. Habiendo seleccionado la alternativa, hacemos el árbol de soluciones del proyecto a realizar. Lo ajustamos. ¿Qué es lo que pasa, chiquillos? Uno a veces, vamos a volver, por favor, vuelvan a mirar la transparencia del árbol de problemas. A veces uno quiere solucionar un problema, pero no tiene ninguna alternativa. Por ejemplo, si en este problema tuviéramos causa 1, causa 2 y causa 3. Resulta que la causa 1 y la causa 3 son tan caros,
pero tan caro que ni siquiera todos los países europeos lo pueden solucionar, menos lo vamos a solucionar nosotros. Entonces, vamos a transformar el problema central que teníamos en eso todo a la causa 2. Y la causa 2 la vamos a transformar en problema central. Y la causa 2.1 y la causa 2.2 se van a transformar, si así fuera, en causa 1 y causa 2. Es decir, corremos el problema central un punto más abajo. ¿Y en qué se transforma el problema central? En efecto. Y va a ser efecto 1 y vamos a contribuir a ese efecto, nosotros a mejorar, que es una contribución, no es una solución del problema. Nosotros solucionamos o avanzamos solucionar el problema cuando lo solucionamos sobre el 90%. Siempre queda un margen con problemas serios. Y depende del desarrollo de la sociedad si lo considera mucho o poco. Entonces, la causa es... Y eso es posible que les pase. ¿Ya? Teniendo el árbol de soluciones, que lo vamos a ajustar al árbol de problemas, es que lo modificamos. Si no, no. Y redactamos introducción, justificación, análisis de alternativas y selección de alternativas. En la introducción, ¿qué vamos a poner? Un resumen del diagnóstico que tenía descripción, explicación y prognosis. ¿Ya? Redactamos el problema. Ahora, justificamos. ¿Qué es la justificación, jóvenes? La justificación no es otra cosa que ¿qué pasa si no solucionamos el problema? Se agrava el efecto 1 y se agrava el efecto 2. Y eso tenemos que decirlo. Porque si no solucionamos este problema, lo que agravamos el efecto 1 y el efecto 2. Y eso es lo que vamos a describir en la justificación. Hacemos un análisis de alternativa, decimos cuáles son las alternativas relevantes que analizamos, cuáles sacamos porque no son viables técnicamente, por ejemplo, no existe solución técnica para eso. Bueno, no existe solución técnica para que el volcán Ñuble no emita gases y todas sus cosas que emite. ¿Estamos? Entonces, esa alternativa no existe. No existe la alternativa de ponerle un tapón al volcán. Sacamos todas las alternativas que no correspondan, decimos, estas las desechamos porque no tienen viabilidad técnica, esta no tiene viabilidad económica porque es demasiado cara. ¿Ya? Entonces nos quedamos con estas tres que vamos a analizar. Y en el análisis de alternativa vamos a describir cómo elegimos la alternativa que seleccionamos. Y ahora pasamos al punto de cómo hacer un análisis multicriterio en esta etapa del proyecto. Porque después, de todas maneras, vamos a hacer costo-eficiencia al final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace una tabla de decisiones o tabla multicriterio? También se llama tabla de decisiones. Primero, hago una primera columna donde están las alternativas. Ustedes las tienen ahí frente a ustedes. Y tengo la alternativa de la 1 a la 4. Las describo porque cada proyecto cambia. Esto es lo más entretenido, hacer proyectos, que nunca un proyecto es igual a otro. Y después pongo hacia el lado, tengo la lista de alternativas, las determinantes. ¿Qué son las determinantes? Determinante o de qué depende lo mismo. ¿De qué depende? Se llaman determinantes. Yo puse aquí 3. Pueden ustedes poner las determinantes que sean relevantes. Si hay alguna determinante que influye el 0,01%, no tiene ninguna importancia, no la ponen nomás. Es decir, ¿de qué depende que elija una alternativa u otra alternativa?
¿Y de qué dependen las alternativas? La selección de alternativas, de la plata que te entra o el valor de lo que vamos a hacer y lo que te va a costar. De los beneficios y de los costos. Hay beneficios monetarios y no monetarios, la sonrisa, el bienestar, etc. La calidad de vida, el aire limpio, es un beneficio porque prolongamos calidad y cantidad de vida. Habitualmente los beneficios tienen que ver con eso. O con solucionar demanda insatisfecha. Tú sabes que vas a tener demanda para una determinada cosa. Y los otros, que pudieran ser el 2 y el 3, son los costos. Y aquí tenemos costos de operación y costos de inversión. Fíjate. Porque yo no saco nada con comprarme un auto Camaro muy bonito será. Y el beneficio de que todo el mundo me aplaude cuando pase por la calle si voy en un Camaro es altísimo. A lo mejor el costo de inversión no es tanto, pero a lo mejor el costo de operación es gigantesco, me cuesta mucho benzina, las patentes son 10 veces lo que es una patente de otro tipo de auto, etc. Esos son costos de operación. Influyen en la decisión. Es como una colega mía, cuando en algún momento se ascendió en su trabajo y se fue a trabajar a Santiago, y tenía que tomar la decisión con su marido en qué comuna compraban su casa. Tenían plata para comprar en la comuna que quisieran, porque eran ahorradores. Pero tomaron la decisión de comprar una comuna en una comuna que fuera más de profesionales. Porque si era una comuna de los ricos, iban a tener que poner a los cabros en otro colegio, tener 10 nanas que le iban a costar 800.000, no iban a tener ninguna capacidad de ahorro, etc. Sus costos de operaciones iban a ser muy altos. Aunque las casas le costaron lo mismo. Entonces, siempre esas dos cosas, los costos de operación y los costos de inversión, tienen importancia. Vamos ahora. La primera fila dice determinante, la segunda dice alternativa y la determinante 1, la determinante 2 y la determinante 3. Pueden poner 10 si se les ocurre. Lo que sea relevante porque esto cambia con cada proyecto. Y vamos. Después viene una fila que trae porcentajes. ¿Qué son esos porcentajes? El peso, la importancia que tiene cada determinante. Por ejemplo, yo aquí en este invento que les hice, les puse que la determinante 1, que era de ingresos, tenía un 50%, y la determinante 2 y 3, que eran de costo, repartir el otro 50% entre las dos. Es lo mismo que si yo dijera, voy a evaluar si un alumno puede pasar de curso o no. Entonces, hago un trabajo de un 15%, hago test de 40%, un certamen de un 35%. Le doy el peso que cada uno va a tener y le vamos a poner nota. La nota, habitualmente, uno tiene que tener algún grado de objetividad. ¿Qué grado de objetividad uno tiene? Los antecedentes que tenga. Si estamos a nivel de perfil, de prefactibilidad o de factibilidad, o entrevistamos a 1, 2 o 3 expertos y sacamos una nota promedio. Por ejemplo, la alternativa 1, la 2, la 3 y la 4, ustedes ven que tienen 7, 5, 1 y 2. Yo definí la escala de 1 a 7, pueden poner la escala de 1 a 100, de 1 a 5, de 1 a 4, la escala que ustedes quieran. Yo puse aquí la escala de 1 a 7. Tienen que poner abajo con qué escala están trabajando. Es como cuando uno pone, hace una tabla, tiene que poner elaborado por quién. ¿Quién elaboró la tabla? ¿Sobre qué antecedente? ¿Sobre la base de qué? ¿Estamos? Sobre la base de estadísticas del INE, sobre la base del registro del Instituto Sismológico. ¿Sobre qué base? Ya, le pone la escala abajo. ¿La pusieron? Vamos. Vamos ahora. Cada determinante no puede tener de preferencia que no tenga notas repetidas.
Porque tenemos que ser capaces de discriminar, porque si no vamos a compensar lo bueno de uno con lo malo de otro y vamos a terminar todos sacándose un 7. Hay que ser capaz de discriminar. Por ejemplo, en los ingresos, ¿cuál es el que tiene mejores ingresos? ¿Cuál es el que tiene peores ingresos? Y en el medio que quedan los otros dos, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Y pongo 7, 5, 1 y 2. ¿Cuáles tienen mayores costos de operación? La alternativa 3. No, pues jóvenes. Los costos de operación funcionan al revés. ¿Qué es mejor? ¿Tener pocos costos de operación o muchos costos de operación? Pocos. Son costos. Entonces, el que tiene menos costos de operación es el que tiene un 7. Y en el caso 3, el que tiene menos costos de inversión es la alternativa 3. Por eso tiene un 6. Y si yo definí como un 7 las inversiones que se han hecho antes y yo voy a tratar de hacer inversiones de menor valor, bueno, le pondré un 6. Porque aquí hubo un uso del criterio. Es un 6. ¿Por qué? Porque existe el 7. Existe otro que están haciendo esa misma inversión y están gastando mucho más que lo que yo gastaría. Con esta tecnología que quiero aplicar, por ejemplo. ¿Se fijan que es criterio? Que es criterio, hay que madurar los criterios, hay que usarlos. Yo les pido que cada cosa que ustedes vayan viendo en su casa, van a comprar algo, o la señora de la pensión va a hacer alguna inversión, o el vecino, o lo que ustedes vean en el diario o en la radio, vayan definiendo criterios. Lo harían. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Por qué? Ya. Le puse las notas y le doy el peso. Por ejemplo, la alternativa 1 tiene 7 por 0,5, 3 por 2 por 0,25 y 2 por 0,25 tiene un 4,75. Aplico la misma fórmula a todas las alternativas y me da que la que tiene mejor nota promedio es la alternativa 1. En este ejemplo, simple ejemplo que yo le hice. Jóvenes, tomo la alternativa 1 y la redacto en una media página.